Tato, que es quien me va a acompañar durante esta 12ª temporada. Lamentablemente, no, por temas de agenda, hoy justamente no pudo salir, pero bueno, a partir del viernes próximo vamos a estar juntos para hacer este programa. Muchas cosas han pasado en esta semana para poder hablar. De hecho, tenemos entrevistados de lujo. Hoy tenemos a Cecilia Cairo en primera instancia, la diputada Cecilia Cairo, que nos va a estar hablando de algunas cuestiones bastante interesantes, pero muy interesantes. Tendremos a Ernesto Murro para hablar de la reforma de la caja de jubilaciones, de las jubilaciones y pensiones. Ernesto Murro, que fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, así que bueno, vamos a estar hablando también con él, y vamos a estar hablando sobre otro tema que está en el tapete, que es la ley de medios, la cuestión de la libertad de expresión en el Uruguay, con el presidente del sindicato de periodistas, que es APU, Asociación de Prensa del Uruguay. Bueno, vamos a estar hablando también con él, y bueno, tendremos también algunas otras cuestiones para poder charlar. Así que bueno, los invitamos a que nos acompañen. Hoy vamos a tener incluso también algún segmento musical y demás. Pero hay una cuestión que yo quiero hacer, como hago referencia siempre antes de empezar el programa, casi como que se dice un editorial. Voy a ver si puedo solucionar un tema de ruidito que tengo por aquí, que parece que no quiere solucionarse, pero vamos a ver si lo podemos tratar de sacar. Bien, hay un ruidito ahí que me tiene medio preocupado. Pero bueno, en cuestión, lo que a mí en particular me preocupa son estos últimos tiempos, donde hemos tenido circunstancias muy tristes, lamentables. Y yo puedo entender de que a un gobierno no le guste que hagan comentarios en base a lo que a la gestión que están haciendo, y que le pongan mucho empeño, quizás, ¿por qué no? No voy a desconfiar de eso, aunque tengo mis dudas. Eso es una opinión personal. En definitiva, podrá gustarte o no gustarte que otros opinen, pero cercenar esa libertad es algo muy grave en este país, muy grave en el mundo, y muy grave en tiempos de democracia. Ya lo padecimos en épocas, recordemos, no muy lejanas. Quizás para algunas generaciones sí lo es, porque, a ver, gente de que hoy tiene 15, 20, 30 años, esa época no la vivió. Pero quienes cumplimos más de 50, hemos vivido la limitante de nuestra libertad de expresión. Y a nadie le gusta. Yo creo que no deberíamos ni siquiera considerar el hecho de volver a esos tiempos. Ni siquiera. Sería algo triste y lamentable para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, por tanto, y esto me parece que que hay que mencionarlo, y yo se lo dirijo directamente a nuestro señor presidente. Cuando unos profesores se sacan una foto en determinado lugar, que puede ser un edificio público, no hacer lo que se hizo en este país de separarlos del cargo, me parece que es algo, ir a un extremo ya, si se quiere, hasta revolucionario, pero revolucionario para mal, no para bien. Entonces, cuando se permite, y ahí el gobierno tendría que expedirse de forma rotunda y contraria,
a lo que se expidió como ser en la separación de cargo de aquellas maestras que posaron en las redes sociales, en una intimidad que te lo permite hoy en día las redes sociales. Es tu tema de salir como te parezca, y salieron en malla, tampoco salieron en una cuestión de otra cosa. O como ser ahora con estos profesores de UTU, que acaba de salir un comunicado del sindicato de UTU, que quisiera encontrar por aquí la placa, porque realmente da mucha pena que en este país hayamos retrocedido en tan poco tiempo, en cuestión de un año. Porque si me dijera, esto va pasando paulatinamente, despacio, bueno, uno se va adaptando. No es lógico, no es lógico. Pero, bueno, se va adaptando. Ahora, de la manera en la cual nos estamos, bueno, digamos, acostumbrando a esto, no acostumbrando, sino viviendo esto, realmente es lamentable. Yo particularmente no me voy a acostumbrar. Para mí es algo que es como un retroceso hacia los que tenemos ese sentido democrático y republicano. Y bueno, y ver entonces en esta cuestión las decisiones que se toman, obviamente que llegan a la médula de lo que uno tendría que sentirse como ciudadano de este país. La Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay extendieron un comunicado en el día de hoy donde nos dice: ante los hechos de público conocimiento relacionados con la instrucción de sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los saberes a nuestra compañera por expresar sus pensamientos en las redes sociales, AFUTU expresa su más enérgico rechazo a todo procedimiento que atente contra las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de la República. Entendemos que mediante esta manipulación se promueve la criminalización de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Patricia Maciotti, presidente de AFUTU, bueno, y nosotros nos solidarizamos en este sentido, y lo que nos gustaría, porque el reglamento implica que obviamente no son tontos acá, por algo en algunos lugares le dicen blancos pillos, pero este término no viene de ahora, viene de mucho antes. Así que bueno, obviamente por algo se llevan este apodo. Van a propósito de una línea de qué, de amedrentar, de tratar de hacer callar, de tratar de que no se diga las cosas como son. Y en este caso me gustaría, porque bueno, el reglamento interno dice que no podrán, digamos, gestionar ninguna opinión ante los medios. Me gustaría que entonces todo aquel que hable bien también del gobierno, todo aquel que pone aplausos y todo aquel que pone sus opiniones a favor del gobierno, también sean separados del cargo, ya que estamos, ¿no? Porque si vamos a hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien del todo. Y si no, la estamos haciendo mal, porque estamos flechando la cancha, estamos mirando hacia un lado solo. Entonces, no es así. Yo creo que las redes sociales hoy en día brindan la oportunidad de muchísimas cosas. En primera instancia, poderse desarrollar, desempeñar una opinión que pueda llegar a más gente, y obviamente a quien le moleste y le duela tiene que bajarse de ese carro, porque recordemos que el Partido Nacional, la coalición en general, utilizó estos mecanismos, estas herramientas para promover su
su gobierno, para promover su candidatura y después ser gobierno. De hecho, aún la siguen utilizando, como las redes Twitter y demás, poniendo incluso algunos disparates. Vemos a la señora Bianchi, que lamentablemente tendría que haber otro reglamento más. Yo pondría otro reglamento más donde, bueno, capacitar al electorado a discernir quién es apto o no para votar. Porque realmente esta señora tiene un corso a contramano, realmente. Yo entiendo, hoy justamente lo hablaba con una persona, yo entiendo que la gente pueda cambiar de bando. Recordemos que Bianchi estuvo con el Frente Amplio. Y te podés ir del Frente Amplio, ¿por qué no? Te podés ir de cualquier partido, ¿por qué no? Más allá de que yo no lo conciba y no lo pueda creer, porque quien está del lado de la izquierda, pasarse a la derecha es complicado, es no tener una convicción firme. Partamos de esa base. Pero bueno, es una posibilidad. De hecho lo hemos visto como gente del Partido Independiente ahora anda del brazo con la gente de Cabildo Abierto y con los blancos, cuando en realidad algunos de ellos integraron el Frente Amplio, la izquierda más radical, y luego se pasaron a un partido que no se sabía bien para dónde andaba, si para arriba, para abajo, para el costado, pero bueno, sin rumbo. Igual de todas maneras la gente supo decidir, ahí supo decidir cuando vio un partido que no tenía fuerza, un partido que en realidad no tenía convicción, entonces no lo votó prácticamente nadie. Y vemos a un señor Mieres que por un cargo salió corriendo y se dio contra la derecha sin ningún tipo de reparos. Y yo puedo entenderlo. Lo que sí no puedo entender, lo que realmente hacen luego de patear el tacho, como se dice vulgarmente. Patearon el tarro y lo que hicieron después es atacar en forma tremenda, en forma muy incluso muy irresponsable, porque eso conlleva al descrédito de la democracia, de los sentidos republicanos, a toda costa para hacerse valer de un pensamiento, y eso es peligroso. Son personas peligrosísimas, como vemos a un tal Valenti, que fue asesor de Tabaré Vázquez en la primera campaña, que estuvo vinculado al Frente Amplio durante mucho tiempo y luego se fue y empezó a desparramar lo que se dice vulgarmente parecía una barométrica. Lo más parecido a una barométrica era Valenti. Tiraba todo lo que podía. Y después tenemos otros, y en este caso Mieres ha sido consecuente. Pero esta señora ha pasado los límites. Ya no se trata de una barométrica, son 2 o 3 barométricas juntas, porque en todo momento intenta no solamente atacar al Frente Amplio, porque una cuestión es atacar las ideas, y en eso, bueno, cada uno está desde su bando y está bien, pero ya defenestrar, ya intentar ensuciar, es prácticamente un acto de irresponsabilidad, y más irresponsable es cuando se trata de un legislador. Bien, hay varios legisladores que podemos poner en este y otros que son patoteros. Hace muy poquito vimos algunos casos, patoteando para todos lados, ahora que son gobierno, cuando antes parecían pollos mojados. Entonces, eso te da muchas gracias, pero a la vez no es tan gracioso. Pero no porque te pueda doler o pegar, no, para nada. Es porque nosotros hemos vivido épocas donde justamente políticos de esa calaña han terminado devastando la democracia, han terminado, y nosotros tuvimos que después salir a pelear, porque muchos de esos, porque algunos acusan a la izquierda, al Partido Comunista o en realidad fue a los tupamaros, acusan de que haber desestabilizado la democracia. Eso no es verdad, pero
eso habría que ahondar un poquito más y no da para un programa tan breve. Pero sí entender de que acá la responsabilidad fue general. Los políticos de los partidos tradicionales realizaron actos de este tipo de ahora, de los que están haciendo ahora. O un Sanguinetti hablando de cosas y volviendo a los cucos. Eso es lo negativo para la democracia. No son argumentos. Argumentemos sobre la realidad, sobre lo que está pasando, cómo se puede mejorar la situación. Y no atacar al adversario pegándole, como se dice vulgarmente, en los tobillos. Y ahora se sumó a toda esta estrategia que ya la venía haciendo, porque en cada oportunidad que tenía de entrevistarlo, como lo entrevistó Blanca Rodríguez en Subrayado, ¿no? Siempre atacando la situación del país que había tomado por parte de del Frente Amplio. Y hay una cuestión que dice Merkel, la presidenta, la primer ministro de Alemania, porque allá es primer ministro, no es presidenta, pero bueno, es más o menos la misma categoría en cuanto a lo democrático nuestro. Merkel dice que quien acusa a los gobiernos anteriores por no poder solucionarlo es por su ineptitud. Y es así, es tal cual. Acá hay un gobierno inepto para poder gobernar, que decía que venía preparado, que venía con todas las herramientas, que bueno, que tenía todos los elementos y ya estaba todo arreglado, cuando vino a improvisar sobre todo. Y lo peor, y por eso acá voy realmente llegando al punto, tratando de cerrar, lo peor es que este señor presidente nos trata de caranchos a los frenteamplistas, así que ahora somos focas y caranchos, las dos cosas, carancho focas o foca carancho, no sé cómo le querrán decir, pónganle lo que quieran, no me molesta para nada, me gustan esos animalitos, las focas y los caranchos, porque los caranchos tienen un rol en la naturaleza, porque todos los animales tienen una naturaleza, hasta el chacal y hasta todos los elementos tienen su rol en cada uno de los puestos. Cosa que muchas veces los humanos no cumplimos, porque nosotros tendríamos que tener un rol y a veces no lo cumplimos. Y algunos políticos tampoco en donde tienen que estar, como ser que van a dormir a alguna sesión, o ponen una persona que no tiene mínima preparación, como en el caso de Saralegui, que fue elegido y un día fue a cumplir una suplencia de alguien que realmente fue al cohete, pero bueno, está, y fue a escuchar. Que entiendo que cualquier ciudadano puede estar ahí, pero primero hay que prepararse, porque no es para cualquiera. Estamos hablando de gobernar un país, no es una jodita. Pero parece que últimamente algunos, como Sartori y algunos otros más, lo agarran como una jodita esto. Están cobrando sueldos en el exterior y otras tantas cosas más, que aparte del sueldo que cobra le interesa tres carajos, pero bueno, no importa. La cuestión es que me voy al punto. Nos tratan de caranchos. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a que estas muertes que se están ocasionando hoy en el Uruguay, que estamos posesionados en el punto más alto ya, somos primeros en muertes de acuerdo a la población que tenemos. Está muriendo alrededor de 60 personas por día. Se podían haber evitado. Y sí, señor, se podían haber evitado. Ya lo dijo el GACH, el Consejo Asesor de Científicos, que el presidente le tomó en cuenta el 10% de las recomendaciones que hacía el GACH, ¿no? Y la oposición, como el Frente Amplio, que propuso medidas para poder solucionar esto, y al gobierno no le interesó. Esquivó todo eso e hizo lo que quiso. Y lo que quiso fue que murieran ciudadanos uruguayos, ciudadanos y ciudadanas uruguayas que valen tanto como la vida de esos legisladores que se pasaron por, vaya a saber qué parte, el juramento que hicieron en el Parlamento. Entonces,
ahora que nos traten de carancho no nos importa. Lo que nos importa sí es que se podían haber evitado esas muertes. Y no es que nos estamos haciendo, digamos, nos estamos escudando en eso para hacer oposición. No, porque ya lo dijimos previamente, lo dijimos mucho antes, y mucho antes no se nos tomó en cuenta. Entonces, a ver, al señor presidente, como a quien le haya molestado que se haya dicho las cosas como tenían que decirse, lo lamentamos mucho, pero es una visión responsable y no salimos a insultar así como ellos. Pero bueno, aceptamos, seremos caranchos, no importa. Bien, yo quiero seguir con el programa porque obviamente tenemos mucho material y quiero respetar un poco los horarios, ya que tenemos mucha cosa. Así que bueno, vamos a hablar con Cecilia Cairo. Cecilia Cairo fue protagonista de una intervención en el Parlamento que lo invitamos a que la escuchen porque está muy, pero muy interesante. Habla de alguna realidad actual. Discutieron durante 3 días sobre un tema muy puntual que fue que una cadena, un canal de televisión estatal alemán, con un programa que abarca todas las Américas y el mundo, pidió un informe a un periodista uruguayo, y ese periodista uruguayo habló justamente del problema de la libertad de expresión, que se está corriendo mucho riesgo con los temas que acabamos puntualmente de decir, pero otros más que después iremos ahondando más. Y bueno, Cecilia Cairo fue bastante dura con los legisladores, diciéndole que no se podía perder 3 días de sesiones cuando hay tanto tema interesante, tema importante que hablar. Y bueno, la entrevistamos allí con nuestro compañero Tato, y bueno, nos dijo esto. Ahora sí. Bien, entonces ahora nos encontramos con Cecilia Cairo, la diputada Cecilia Cairo, que bueno, nos va a estar contando sobre tantas cosas que han pasado en estos días, pero fundamentalmente sobre una discusión que llevó 3 días de Parlamento en base a un tema que se habla sobre los medios, y obviamente que eso nos importó, porque bueno, si bien somos medios alternativos, el tema está puesto arriba de la mesa. Así que vamos a hablar con ella y a ver que nos cuente un poquito cómo viene de la mano de ahí. Bueno, en realidad lo que pasó en el Parlamento hubieron 3 sesiones. 3 sesiones donde lo que íbamos a discutir era una nota que había surgido en una televisión alemana, que es un canal público, en el que el canal alemán había hecho una entrevista a un periodista de aquí, del Uruguay, ¿verdad? Danza, en el que él había expresado sus reparos, de alguna manera sus dudas con respecto a la ley de medios y los cambios que le quieren hacer a ella. Ese fue el tenor de la entrevista. El canal alemán lo que puso en su portada, diríamos, ¿verdad? En su portada de anuncio de este programa era que la libertad de expresión en el país estaba amenazada. Esa fue la conclusión que los periodistas, después de haber hecho una investigación, tenían, con todo derecho. Eso que sucedió en Alemania, en un país lejano, y donde en realidad expresaban su forma de pensar, no veo cuál era el problema, tuvo acá consecuencias increíbles. Una de las sesiones en la que fuimos, el Partido Nacional plantea que iba a ser un asunto político con respecto a esa nota en particular. Ese planteo de asunto político lo hizo, habló 4 minutos, y después de eso, cuando se empezaba a discutir este tema, estábamos bastante sorprendidos que de alguna manera instaláramos eso en Uruguay. Decidieron, no sabemos muy bien por qué, porque no nos lo dijeron, porque hay libertad hasta ahí nomás, no para saber por qué vos suspendés o no una sesión.
dicen que el asunto político no lo van a declarar, en realidad solamente es una exposición, y que ellos tienen pensado ver qué hacían en una próxima sesión, si declaraban un asunto político o alguna otra cosa. Mi conclusión personal, que es muy subjetiva, ¿no? Claro. En realidad, como no tengo la explicación, yo tengo una conclusión personal. En esa conclusión personal, supongo que todavía no había un acuerdo en la coalición de gobierno, ¿no?, de los partidos que integran esta coalición, es decir, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente y del Partido de la Gente, en si declaraban o no un asunto político. Ante esa situación dieron marcha atrás y dijeron que verían en la próxima sesión que hacían. Volvimos a sesión, una de las que nos tocaba, ¿verdad?, al martes siguiente, y ese martes redoblaron la apuesta, porque yo no puedo decir otra cosa que esa, redoblaron la apuesta y ya no era más un asunto político, sino que en este caso pretendían sacar una resolución del Parlamento en la que de alguna manera le pedíamos explicaciones a este canal alemán, diciendo que nos habíamos sentido casi que vulnerados, maltratados por este medio de prensa, y que entonces esa resolución era necesaria porque teníamos que respaldar al gobierno, porque la libertad de expresión en este país no estaba amenazada, que era complicado hablar de este tema así desde otro país, sin tener información real sobre esta cuestión. En realidad, enseguida que estaba sucediendo eso y el canal alemán, enterado de esta situación, planteó en un Twitter que en realidad ellos intentaron hablar con el gobierno, pero que el gobierno no les dio la entrevista para escuchar la otra campana. Eso subyacía en la discusión, pero no estaba. Estuvimos hablando de eso durante horas, y cuando digo horas. Y de repente, a eso de las 6:30, 7:30, 8 de la noche, resuelven que no seguíamos, que querían pasar a cuarto intermedio, y de verdad yo lo digo en mi exposición porque yo no sabía que podíamos pasar a cuarto intermedio, un punto que se estaba discutiendo en ese momento, pero sí el reglamento lo permite, a cuarto intermedio sobre ese punto en particular y volverlo a tratar en otra sesión. Yo de verdad no lo podía creer porque decía, esto es dantesco. Sí. Volvemos a sesión, definen que ese punto iba a ser el primer punto del orden del día. La única explicación que nos dieron sobre que la suspendimos es que se tenían que ir, que el Partido Nacional se tenía que ir. Bien. Entonces, como no iban a estar todos los parlamentarios, obviamente, si ponían la resolución, el riesgo que no saliera. Bien, el Frente Amplio, como siempre, y eso lo tuvimos cuando fuimos gobierno, pero lo mantenemos, consideramos la sesión como una de las tareas políticas más importantes, y nuestros legisladores, los 42, que obviamente perdemos casi siempre, eso también está claro, nos mantenemos en sesión hasta el final. Así que no era culpa nuestra que ellos se tuvieran que ir, sino que dicen eso, lo ponen en el punto del orden del día siguiente, obviamente que votamos y perdimos, pasó a cuarto intermedio, y volvimos entonces en el día del miércoles otra vez a sesión, y el primer punto del orden del día era ese. Hubo una exposición encendida de algunos legisladores que yo quedé azorada. El Partido Independiente, y si ustedes recuerdan, el primero que hizo una cuestión política sobre esto es Sotelo, o sea, nada es por azar. Tal cual. El Partido Independiente, en la persona de Iván Posada, larga una alocución fuerte en la que plantea que en realidad lo que había hecho el canal era vergonzoso, que si nosotros no reaccionábamos poníamos en jaque la soberanía, que esa soberanía para los uruguayos, siendo un país tan chiquito, que Alemania se ocupe de nosotros sin ninguna otra consulta, era terrible, que había que responder a esto fuertemente porque el canal era público, y que si no había una respuesta fuerte del gobierno y del Parlamento, iba a dar la impresión que en realidad en este país la libertad de expresión estaba amenazada. Y que entonces había que ir a hablar con el embajador.
Yo de verdad escuchaba esto y decía, yo no estoy en el lugar indicado. Claro. Me parecía que era así dantesco. Otro de los diputados de Canelones, con el intento de pegarle a Danza, sigue pegándole por supuesto, al intendente, Yamandu Orsi. Claro. Hay compañeros que le recuerdan que ese mismo canal le había hecho una entrevista a Tabaré Vázquez cuando era presidente, y que esa entrevista había sido difícil, había sido una entrevista dura, es decir, muy inquisitiva, ¿no? Y que nosotros, siendo gobierno, no habíamos reaccionado de esa manera. Bueno, hay entrevistas que salen bien y otras mejor, hay algunas que capaz que el periodista es inquisidor, y obviamente este es el caso, y que tampoco habíamos reaccionado pidiendo el apoyo a quien se podía haber sentido agredido en esa entrevista, que era el presidente de la República. Luego de eso, los ánimos habían empezado a calmarse hasta que el coordinador, que no es más coordinador, pero que siempre da la impresión de que lo fuera, Juan Martín Rodríguez, lanza acusaciones hacia todo el mundo, habla de Tabaré Vázquez, de Pepe Mujica, que ahí sí la libertad de expresión había tenido problemas, y yo dije, esto ya no da para más, esa es la verdad. Claro. Y cuando no da para más hay que decir las cosas como son. Nosotros en realidad tenemos un montón de cosas para discutir, cosas que sí le importan a la gente, ¿verdad? Claro. Cosas que tienen que ver con su vivir, con su cotidianidad. Y la función de cada uno de nosotros, ser oposición, oficialismo, es intentar cambiarle la realidad a la gente, la realidad en la que está. Esa es la primera función que tiene cualquier servidor público, sobre todo si esa realidad es la realidad que tenemos hoy. Claro. Entonces, cuando me tocó hablar, dije lo que pensaba, y creo que se los dije porque ya de verdad no aguantaba más. Discusiones banales, sin importancia, que no tienen ninguna incidencia en nada, que simplemente es buscar un tema porque parece que el gobierno no tiene agenda. Claro. Y es increíble que sin agenda tratemos 3 días un tema banal. Y bueno, y se lo dije con total sinceridad. Había un proyecto que teníamos, que era un proyecto del Frente Amplio, que era el registro de personal de salud en las casas de salud, para que en realidad no le descuente los días cuando están en cuarentenados. Y no lo íbamos a poder votar. Yo ya veía que no lo íbamos a votar, habíamos trabajado muchísimo, este proyecto fue presentado en marzo, había estado discutido, tuvimos los aportes del oficialismo y en realidad estaba para votar ese día. Así que les dije, sí le cambia la realidad por lo menos a 10.000 personas. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a terminar la sesión y no lo vamos a votar? No me respondieron, pero en los hechos, terminado este punto, levanta la mano quien es el coordinador, que es Goñi, y pide que se levante la sesión. Entonces ahí, de verdad, me enojé muchísimo y le dije, no, votemos aunque sea este proyecto. Claro. Porque yo quiero sentir que 3 días estuve sentada ahí y le hice algo. Algo cambié, por lo menos. Claro. Quiero que no me dé vergüenza salir a la calle y decir, no, mire, estuvimos 3 días discutiendo de un artículo que salió en Alemania, qué horrible, qué espanto. Ellos votaron una resolución que fue al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una cosa Sí. es descomunal, no hay explicación. Al final, el diputado de Canelones, Lerete, dijo, no, pero ya hay una moción de orden, estamos levantando. Goñi se dio cuenta que yo se la iba a cobrar hasta el final de mis días si no lo votaba, y que el riesgo político era importante al otro día, y decidió rever ese levantamiento de sesión y pudimos tratar el punto, lo pudimos votar, y por lo menos sentí que en algo fuimos productivos como legisladores, estoy hablando. Claro. Bueno. Pero en realidad la idea era entrar a incursionar en la ley de medios sin incursionar, porque no se habló de ella, no la tenemos. Claro. Pero a su vez pegarle a Orsi si era posible, a Danza porque tampoco se puede expresar, y yo lo que le decía es que hay legisladores que dicen cualquier cosa. Da Silva le promete pegarle a alguien en una esquina. Bianchi dice que tiene las pruebas de que en Argentina lo que se declaró suicidio, como ustedes saben, no era suicidio. Lo habían asesinado, que ella tenía la prueba y ir a fiscalía.
Y acá no pasó nada. Entonces, ¿de qué? Cuando hablamos de las responsabilidades, ¿de qué responsabilidades hablamos? Exacto, exacto. En realidad fue eso, en síntesis, lo que pasó. Por suerte no perdimos la soberanía, ¿no? Por suerte no se tocó. Bueno, yo lo que... Y el canal alemán levantó la apuesta, porque dijo, bueno, nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno. Claro, se discutió en el Parlamento, quisiéramos tener la respuesta del gobierno. Pero ¿Y ahora qué le vamos a contestar? Parece que últimamente quienes opinan diferente al gobierno son los que caen en infracción, digamos. Nos está pasando con los medios alternativos, donde, bueno, el gobierno, si nosotros llegamos a hablar mal del gobierno, somos unos irresponsables. Quien opina mal del gobierno está para ponerle el palo en la rueda. El que opina mal de cómo maneja el gobierno la situación actual, bueno, ese antipatriota, ya prácticamente lo tildan de caranchos. Bueno, ya los caranchos. Eso ya ni hablemos. Eso ya ni hablemos. Igual diré que en la vida a nosotros nos han tildado, en el caso de los comunicadores, de piratas y tantas cosas más, que obviamente otro título más que le afecta una mancha más al tigre. Así que, pero decirle que al gobierno que obviamente hay otras situaciones más prioritarias que no se tocan, la gente sigue padeciendo, y creo que, Cecilia, tú tenés una visión muy acertada, muy cercana, por el trabajo que tú haces también con las ollas también, ¿no? Entonces estaría bueno que le contaras un poquito a la gente. Mira, en realidad yo me autodefino como una luchadora social y no quiero perder ese título. Es más, yo le digo a todos los compañeros que si algún día ven que me desvío y que de alguna manera el mármol me termina comiendo, que me avisen. Porque lo peor que me puede pasar es perder el rumbo, ¿no? Que es lo que ha perdido el gobierno. Lo peor que te puede pasar que cuando vos tenés una sensibilidad, por alguna razón, andás a ver cuál, y hay una beta de la sociedad que te impulsa, que te llena de energía, que te da ganas de seguir, que te da un sentido a tu vida, porque también uno le busca un sentido a su vida, en eso claro. Es algo egoísta. Claro. Y ese sentido a tu vida es estar con los más jodidos, ¿no? Con los que pasan muy mal. Si algún día me olvido de eso, quiere decir que me ganó otra batalla, que es la batalla del consumo, la batalla de bueno, arreglate la voz, fíjate cómo te va a vos, que es lo más importante, y si a vos te va bien, en realidad tuviste éxito. Claro. Y yo soy de las que creo que mi éxito depende del éxito de los otros. Y hay entonces, que ver qué tipo de éxito y cuál es el éxito, porque también está eso, a veces las miras, la mira se apunta hacia lugares que de pronto no, como ser humano, no tienen resultado. A veces el éxito que apuntan algunos, en este caso el gobierno, y yo acabo de enterarme de algo, que el gobierno tenía rumbo, porque en realidad, para mí particularmente, desde que empezó todo esto, desde que empezó el mandato, ¿no? Hablando de marzo, a no ser el primer día, que fue muy lindo porque hubo mucha fanfarria y bueno, y muchas cámaras y demás, todo enfocando. En realidad el resto, yo creo que fue sin rumbo. A lo tuntún, me hace acordar más aquel juego que teníamos instaurado mucho. Yo me escapaba del liceo a un club que había muy cerquita ya del liceo 18 y que tenía varias maquinitas de pinball, y la pelota, viste, que va rebotando de un lado al otro. Los flippers que a veces no controlás vos el balón, porque, o sea, a veces que vos le pegás, pero otras veces se pega solo y rebota, y yo creo que es la clara imagen de lo que es este gobierno. Así que, por tanto, y esto es una opinión personal, así que bueno, pero yo comparto, pero yo creo una cosa. Yo creo que ellos tienen un rumbo, que es defender algunos intereses.
Ese rumbo la tienen clarísima. Porque cada una de las leyes que votan tiene una consecuencia para algunos y muy pocas para otros. Para otros. Exacto. Esta pandemia, hay dos cosas que le pasan al gobierno. La primera, hay cosas que no va a poder sacar el herrerismo porque esta propia coalición que armaron hacen que algunos estén de acuerdo y otros no. Claro. Y en realidad, algunas leyes que retrocedíamos un montón no las pudieron sacar hasta ahora, que no quiere decir que no lo vuelvan a intentar. Estoy diciendo que, inclusive la luz con Antel, la desmonopolización de Antel, lo de UTE, lo de ANCAP, han tenido que dar un poco una marcha atrás, porque o bien el Partido Colorado, o bien Cabildo Abierto, a algunas no les llega. Pero además, la pandemia, también después de votar la luz, hay cosas que no pudieron hacer que hubieran querido hacer. Yo digo con sinceridad, yo creo que ellos tienen el rumbo definido hacia un lugar, no han podido profundizar todo lo que quieren, las consecuencias de su gobierno. Y no es solo por lo que decimos nosotros, sino porque es tan mediático y está tan preocupado por esa agencia de publicidad que ante cualquier cosa que las redes larguen con fuerza, los tipos reculan un paso. Y a eso le llaman tener la marcha atrás bien aceitada y que eso es respetable, ojo, no seamos malos. Claro. Esto pasa porque hay pueblo organizado que les reclama cada tanto, claro. Y si en una no nos damos cuenta, pasa. Sí. Ya está. Cecilia, una consulta. Nosotros te hemos visto muchas veces recorrer los barrios más humildes, ¿no? En todo Montevideo y bueno. Contigo lo he hecho muchas veces, contigo lo he hecho muchas veces. Ahora, ¿cómo notás, qué percepción tenés ahora con esta situación, con este gobierno, con todo lo que es la pandemia, las cosas que no se hicieron? Hay más pobreza, hay más asentamiento, mayor necesidades. ¿Cómo lo vislumbrás vos eso? Horrible, Tato, horrible. A ver, nosotros no pudimos llegar, y también uno tiene que hacerse una autocrítica, ¿no? Porque en la vida tampoco puede creer que todo lo hizo bien. Yo siempre decía que cuando una familia había resuelto su problema de hogar, yo dormía feliz ese día. Pero lo que sucedía casi siempre es que además de ese venían 3 más. Y entonces era una corrida permanente ante las vulnerabilidades de décadas. Nosotros en esta campaña electoral planteábamos que había que hacer un shock de verdad. Que eso significa en consecuencia poner plata, ¿verdad? Claro. Porque de la única manera que poder cambiar la realidad es con dinero. Con dinero para generar infraestructura, inversión en mejora de vivienda, etcétera, etcétera. Habíamos pensado en $600 millones, que es mucha plata. Nosotros poníamos $100 millones, y ustedes saben que regularizamos más de 100. El tema es que no es suficiente, porque los propios asentamientos van creciendo porque las familias crecen. Y si vos no lográs dar un parate y cambiar la realidad fuerte en determinados territorios, no hay forma de lograrlo. Pero a eso hoy hay que agregarle que la gente, 60.000 desempleados nuevos, 100.000 que cayeron en la pobreza, es decir, gente que nosotros habíamos sostenido para que no se cayera, se cayó. Y entonces eso hace que la pobreza sea cada vez mayor. Miren, en el barrio donde yo vivo hay ollas populares que pululan en distintos lugares, ¿no? Cercanos además, pero distintos días. Lo que sucedió es que los compañeros que están en las otras ollas nos dijeron, miren, el lunes hay que hacer una, y no nos da más la fuerza. Nosotros les pedimos que la hagan ustedes. Yo con sinceridad, para que no creyeran que esto era utilizado políticamente, ¿no? Y que, bueno, el Frente Amplio pone olla, no quise durante todo este tiempo. Y hace 2 meses, más o menos, una vecina vino a conversar, estábamos conversando en el local, un local partidario del Frente Amplio, claramente. Y me dijo, y yo te entiendo, sí, que pueden decir eso, pero mirá que ellos lo hacen en los locales. Pero además, si no nos ayudan ustedes, que siempre estuvieron, ¿quién nos va a ayudar? Y creo que ahí me cambió el chip. Y me di cuenta que eso de que no me pegaran, entre comillas,
Claro. porque teníamos una olla y estábamos Claro. sirviéndole a la gente, había hecho que yo reculara sobre cosas que si yo veía esa situación, inclusive con un gobierno del Frente Amplio, hubiera colaborado con gusto. Porque la solidaridad no importa cuándo es, ni cuál es el gobierno. La tenés que ejercer. Exacto. Exactamente. Y entonces estoy en la olla como cualquier otro. Nadie sabe que soy diputada porque tampoco me interesa. Colaborando con los compañeros, cortando las cosas, trabajando y sintiendo. Eso te permite también sentir la cantidad de gente que estaba bien y que se cayó, pero se cayó de una forma estrepitosa, que se quedó sin laburo, que ya no cobra más el seguro y que ahora no tiene nada, porque el MIDE no hace visitas, y entonces lo único que tiene es esa famosa app, ¿no? Para la canasta, que son 2.400 pesos. Yo le pregunto a cualquiera, con 4 hijos, ¿cómo haces para darle de comer todo el mes con 2.400 pesos? ¿Cómo haces? Ya de por sí ya te digo que ya no paga luz ni agua, es imposible porque no le da, pero tampoco come. Y entonces, bueno, estamos ahí y este pueblo es tan divino, este pueblo te da una energía tan grande. El otro día, nosotros tenemos todas las medidas sanitarias, ¿verdad? De cuidado, alcohol en gel, guantes, tapabocas, tenemos tapabocas para la gente si viene a la cola, para la distancia, nos preocupamos de todas esas cosas que son necesarias. Totalmente. Y por supuesto no pasar, yo estoy en la puerta entregando los tuppers, no pasar para adentro porque es un lugar cerrado y eso podría provocar, como todos sabemos, que sanitariamente eso complica. Y aparece un señor que obviamente estaba en situación de calle. Lo que ha aumentado la situación de calle en la periferia es espeluznante. Hay gente durmiendo en la calle por todos lados, y eso en toda la periferia, no en solo lugar, en toda la periferia. Antes era en el centro, Antes ahora era en el centro, ahora es todos lados. todos lados. Y este señor, obviamente, por su aspecto físico, estaba en situación de calle. Cuando viene a entrar, digo, no, te pido que vayas y hagas la cola, te doy un tapaboca, y me dice, sí, está bien, dice, pero les vengo a traer una donación. Y venía con una bolsa de red que tenía unas papas, unos boñatos y una cebolla. Y lo miro y le digo, pero ¿por qué no te lo quedás vos? Y me dice, no, porque ustedes nos están haciendo de comer a nosotros. Y yo tengo que colaborar con esa olla. Y ahí me sentí, ¿qué quieren que les diga? Sí. Hasta el que no tiene nada piensa en el otro. Claro. Y la calle Pau dice que tiene un uruguayo adentro. Sí, Yo no sé claro. qué le habla ese uruguayo a él, pero obviamente no le habla de las mismas cosas. Yo no tengo ninguno adentro, yo tengo uno al lado que me habla de cosas distintas de lo que le hablan a él. En eso no le pongo la menor duda. Cecilia, hablaríamos horas contigo. Siempre pasa que me quedo corto de tiempo, pero bueno, obviamente que, como se dice normalmente, el tiempo es tirano. Pero bueno, creo que fue bastante esclarecedora la charla que tuvimos y seguramente te estaremos convocando para otra ocasión, porque bueno, el Mirador recién comienza, así que vamos a tener instancias para charlar. Creo que esto va a durar un montón y bueno, obviamente, lamentablemente, ¿no? Pero obviamente vamos a tener tiempo de charlar más. Gracias, Ceci, por la... Una cosita nomás, perdón, pero Dale, una cosita. Dale, todo tuyo. El que tenga media hora, 15 minutos, agarren todos sus contactos y pregúntenle si firmaron. La acción más revolucionaria que tenemos los militantes hoy es juntar esas firmas. Y tenemos hasta el 9 de julio. Así que cada momentito que tengamos, mandemos ese mensaje a los contactos, vayamos a buscar esas firmas y demostrémosle a este gobierno que seguimos en pie y que no nos rendimos. Exactamente. Muy bien, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, un placer realmente. Por favor. Arriba. Suerte. Gracias Chau, a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Así pasaba Cecilia Cairo y dándonos ese pantallazo que nosotros a veces nos interesa saber. Había cambiado el auricular. En la parte técnica acá tenemos un montón de cosas que si ustedes lo vieran en forma personal realmente se sorprenderían para que salgan estas cuestiones. Digamos que no son tantas, pero que obviamente son necesarias para poder salir. Y ahora vamos a pasar vamos a aprovechar aquí, vamos a sacar un poquito este anterior
y vamos a traer otro video que ahí está, lo tenemos allí, que nos va a hablar también sobre la libertad de expresión, que está vinculado obviamente desde hace muchísimos años a los medios. Lo hemos visto, incluso lo vemos muy reiteradas veces, pero además, bueno, ha escrito libros y hoy preside la APU, la Asociación de Prensa